Un millonario tenía desconfianza hacia su empleada, pero la realidad lo dejó sin habla. Desde su despacho de vidrio, Ricardo Montero analizaba minuciosamente cada acción de Lucía Morales. A la edad de 42 años, había edificado un gran imperio comercial desde cero, gracias a su firme disciplina y una desconfianza extrema que rozaba lo enfermizo. La compañía Montero Holdings era líder en el sector de bienes raíces exclusivos debido a su enfoque incansable y su habilidad para identificar la falsedad. Hace 3 meses que Lucía empezó a trabajar como asistente ejecutiva. A pesar de su excelente rendimiento, algo en su actitud generaba preocupación en su interior. Lucía entregó los informes requeridos al señor Montero, acompañados de su café sin azúcar habitual, mientras su voz tranquila contrastaba con el ambiente tenso de la oficina. Mientras ella organizaba cuidadosamente su escritorio, Ricardo asintió sin dirigirle la mirada, aparentando estar concentrado en su ordenador. Mostraba una gracia y precisión en sus movimientos, similar a una coreografía meticulosamente preparada. Ramírez se comunicó para verificar la cita de mañana. Lucía prosiguió con su habitual eficacia al mencionar que también había ordenado los papeles para la revisión contable. ¿Requiere algo adicional? Ricardo contestó de forma breve que por el momento no necesitaba más, alzando al fin la vista para observar detenidamente a su ayudante. A primera vista, parecía una mujer profesional y seria, con el pelo oscuro recogido en un elegante moño, un maquillaje sutil y un traje sastre impecablemente alisado. Sin embargo, en su mirada se percibía una determinación o tal vez melancolía, que contrastaba con la imagen de asistente sumiso que intentaba mostrar. Aguardó a que saliera para contemplar el local de café. La temperatura está ideal y la intensidad es la adecuada, como de costumbre. Y ahí residía justamente la dificultad. Nadie era completamente perfecto sin guardar algún secreto. Después de 2 décadas dedicadas al mundo de los negocios, Ricardo había descubierto que la obsesión por la perfección a menudo encubría verdaderas intenciones ocultas. Tras quedarse solo, llamó a su jefe de seguridad y le pidió que realizara una investigación. Me gustaría conocer las actividades que realiza mi secretaria ejecutiva fuera de la oficina. Cada pequeño aspecto, cada sitio que recorre, cada individuo con quien entabla conversación. La respuesta positiva llegó sin objeciones desde la otra parte. Esa era la dinámica en su entorno. Al recibir instrucciones de Ricardo Montero, nadie cuestionaba el motivo. No alcanzó la cumbre sin mostrar astucia ni seguridad. Cada individuo que se sumaba a su grupo íntimo era exhaustivamente examinado, y Lucía Morales no escaparía a esta norma. En aquella tarde, mientras repasaba contratos de gran valor, le resultaba difícil mantener la concentración. Los pequeños detalles seguían ocupando su mente, avivando sus dudas constantemente. Lucía solía declinar amablemente las invitaciones a eventos de trabajo que ocurrían después de su jornada laboral, evitaba responder preguntas de carácter personal, y en más de una ocasión, interrumpía bruscamente las llamadas cuando él se aproximaba. También había observado cómo protegía su teléfono personal con mucho cuidado, manteniéndolo siempre con la pantalla hacia abajo. Desde su oficina, miró cómo poco a poco las luces de la ciudad se encendían. Mientras los otros directivos se habían retirado, él continuaba en el lugar, dominado por una corazonada que le resultaba imposible desatender. En su vivencia, desatender sus corazonadas significaba el primer paso hacia el fracaso. Mientras revisaba en su mente el historial de Lucía, pensó que su currículum era perfecto, incluso demasiado perfecto. Una universidad de renombre, recomendaciones sobresalientes, una trayectoria relevante. Todo en perfecta armonía, como si fueran piezas de un rompecabezas que encajaran a la perfección. Para un individuo como Ricardo, cuya riqueza se basaba en su habilidad para descubrir mentiras, la impecabilidad de esa situación despertaba su desconfianza. Puede ser que estuviera empleada por la empresa rival o tal vez intentaba obtener datos confidenciales. La última ocasión en que ocurrió algo similar, estuvo a punto de perder un importante acuerdo debido a la presencia de un trabajador encubierto. A partir de ese momento, su desconfianza en el ámbito empresarial se había transformado en un recurso vital. El sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos profundos. El individuo en cuestión respondía al nombre de Carlos.
El jefe acaba de abandonar el edificio. ¿Debo continuar con la supervisión? Una vez más, Ricardo se aproximó a la ventana y divisó a Lucía, quien se deslizaba con gracia por el vestíbulo principal. Aunque vaciló por un instante, su falta de confianza superó cualquier pensamiento ético. Rechazo. Me encargaré de hacerlo en esta ocasión. Igualmente. Era consciente de que era una idea descabellada. Siguiendo de cerca a una empleada de su empresa, un empresario de su calibre estaba fuera de lugar, tal vez incluso infringiendo la ley. Sin embargo, requería verificar con sus propios ojos la realidad acerca de Lucía Morales. Algo en ella había despertado su sospecha como profesional, pero también una curiosidad que no podía entender. Bajó hacia el aparcamiento exclusivo con su elegante chaqueta de diseño italiano, encontrando su lujoso Maserati negro esperándole. Ese día, le comunicó a Manuel que no requeriría de sus servicios, y al mismo tiempo, tomó las llaves del coche por sí mismo. El hombre mostró sorpresa, pero aceptó sin cuestionar. Salió con cuidado, manteniendo una distancia adecuada del autobús al que Lucía había subido. Sorprendentemente, luego de 20 minutos de viaje, la chica bajó en una ubicación que Ricardo apenas lograba identificar. Un sector modesto en las afueras urbanas, con estructuras en mal estado y vías angostas por donde su vehículo de alta gama se desplazaba con complicaciones. Mientras disminuía la marcha para no perderla de vista, se cuestionó por la presencia de su secretaria personal en ese lugar. La discrepancia entre la Lucía que se ve en la oficina, siempre elegante y refinada, y la situación precaria a su alrededor intensificaba sus dudas. Mientras avanzaba, Lucía saludaba con confianza a los vecinos que la reconocían a su paso. Después de girar en distintas esquinas, se paró frente a un diminuto comercio de víveres. Ricardo estacionó su vehículo a una distancia prudente y presenció cómo Lucía adquiría alimentos, entablando una conversación cordial con el dueño de la tienda de edad avanzada. Al abandonar el lugar, llevaba consigo 2 bolsas llenas hasta el tope. Enseguida, se dirigió a una farmacia sencilla y pasó un tiempo dentro antes de salir con un paquete extra. Después, Lucía optó por tomar un sendero que se adentraba en una zona aún más descuidada. Caminó hacia un callejón donde unos cuantos niños se entretenían con una pelota vieja entre los contenedores de basura y las paredes decoradas con grafitis. Al divisarla, los niños detuvieron su juego y se acercaron rápidamente hacia ella llenos de alegría. La reacción de Ricardo fue de total asombro al ver cómo Lucía se inclinaba y abrazaba a todos con sincero cariño, como si tuviera una conexión muy cercana con ellos. Empezó a sacar comida y dulces de sus bolsos, los cuales repartió entre los pequeños, quienes los aceptaban con visible felicidad. Un hombre mayor se aproximó con dificultad, y ella lo recibió con afecto, brindándole medicamentos que al parecer había adquirido en la farmacia. Ricardo miraba la situación con total perplejidad. Ante sus ojos, todo lo que había imaginado acerca de ella se venía abajo. De pronto, el ambiente experimentó un cambio repentino. En la entrada del callejón se presentaron 3 hombres robustos, acercándose con determinación hacia Lucía, el hombre mayor y los pequeños. Ricardo observó cómo los niños se pusieron rígidos de inmediato, buscando protección detrás de Lucía, quien se puso de pie confrontando a los recién llegados, mostrando una combinación de firmeza y miedo en su expresión. El hombre mayor luchaba por mantener la calma, aunque era claro que los individuos presentaban una amenaza. Ricardo salió del automóvil sin dudarlo. No podía resistir la tentación de involucrarse, a pesar de no entender por qué. Al aproximarse al grupo, logró percibir las palabras del individuo de mayor estatura, quien presentaba una marca en la cara. La advertencia te la dimos la semana pasada, cariño. El propietario de este lugar no ha recibido el pago correspondiente por su uso. Ricardo aceleró el ritmo, experimentando de repente una fuerte necesidad de resguardar a Lucía y a los pequeños. Al observar su acercamiento, todos giraron la cabeza hacia él. Lucía cambió su expresión de temor a completa sorpresa al darse cuenta de que era su jefe. Sus miradas se cruzaron brevemente. Antes de que Ricardo se detuviera frente a los 3 matones, plantándose entre ellos y su asistente con una resolución que todavía no lograba entender completamente. Ricardo afirmó que la señorita había sido explícita,
desafiando a los tres hombres con la firmeza que solo la riqueza y el poder otorgan a un individuo. Los matones se giraron hacia él, analizando de inmediato su elegante vestimenta, su reloj de alta gama y la postura de alguien acostumbrado a ser seguido sin cuestionamientos. El hombre con la marca en el rostro inquirió sobre la identidad de la otra persona, aunque su actitud ya no era tan hostil como al principio. Con una actitud fría y calculada, Ricardo contestó que esa persona no debería meterse en líos. Mi recomendación es que se marchen de inmediato. Los hombres se observaron mutuamente, evaluando la circunstancia. El individuo de mayor estatura dio un paso hacia adelante, tratando de infundirle temor. Desconoces las consecuencias de tus acciones, individuo adinerado. No te incumbe. Respondió Ricardo sin cambiar su expresión. En este instante es así. Ya había hecho tratos con magnates empresariales mucho más amenazantes que estos bravucones de la calle. Podría llamar a la policía y tenerlos aquí en 5 minutos. El farol ha operado correctamente. Los tres dieron un paso atrás. Por último, el jefe expectoró en el piso. Advirtió, apuntando hacia Lucía, que la situación aún no había concluido. En una ocasión futura, es posible que no cuentes con mi presencia, amigo afortunado. Se distanciaron poco a poco, mirando atrás en varias ocasiones para confirmar que no los estaban siguiendo. Una vez que ya no estaban a la vista, Ricardo se volvió hacia Lucía, cuya expresión facial reflejaba sorpresa, confusión y posiblemente indignación. Inquirió directamente si lo estaba persiguiendo, señor Montero, mientras los pequeños lo miraban con interés y desconfianza. Ricardo trató de explicar que la situación no era como aparentaba, a pesar de ser consciente de que en realidad era tal como parecía. El hombre mayor se aproximó con dificultad en su paso. Inquirió con recelo sobre la identidad de ese individuo. Lucía. Se trata de la persona a la que reporto en el trabajo. Sin dejar de mirar a Ricardo, fue su respuesta. Él expresó la necesidad de entablar una conversación, siendo plenamente consciente de lo irracional de la circunstancia. Si se puede, en un ambiente privado. Lucía titubeó antes de asentir al final. Don Ernesto, ¿podría encargarse de los niños por un instante? Necesito encontrar una solución a esto. Antes de aceptar, el hombre mayor dirigió una mirada de precaución hacia Ricardo. Se distanciaron unos cuantos pasos, hasta estar fuera del alcance de posibles oyentes indiscretos, pero todavía visibles para los pequeños. Lucía inició con sorpresa en su tono de voz al expresar su indignación por haber sido seguida. ¿Cuál era su expectativa al llegar? ¿Creía que se desempeñaba como una agente de inteligencia industrial? Reconoció que había tenido ciertas dudas. Sorprendido por su propia franqueza, el modo en que se desenvuelve en el trabajo, las interrupciones constantes durante las llamadas y su reluctancia a compartir detalles de su vida personal, Ricardo se encuentra a sí mismo. Ella interrumpió preguntando si eso era una justificación para invadir su intimidad. Respetuosamente, señor Montero, lo que realizo en mi tiempo libre es de mi exclusiva incumbencia. Mientras el anciano trataba de captar la atención de los niños, Ricardo los observaba atentamente, notando cómo seguían mirándolos fijamente. Inquirió sobre la identidad de esas personas, cambiando repentinamente de asunto. Al dirigir su mirada hacia los niños, Lucía mostró un gesto más amable. Después de un instante, contestó que no tenían padres. Residen en una residencia de acogida al extremo opuesto del vecindario. Sin embargo, las circunstancias son precarias. Don Ernesto se encarga de ellos cuando tiene la oportunidad, y yo acudo diariamente después de trabajar para llevarles alimentos, apoyarles con sus deberes escolares y... Detuvo su discurso de repente, como si hubiera revelado más de lo necesario. Ricardo siguió preguntando por qué se guardaba en secreto. ¿Por qué jamás se hace mención de eso? Existen iniciativas empresariales de responsabilidad social que podrían ser beneficiosas. En la oficina, Ricardo escuchó a Lucía soltar una risa amarga que nunca antes había oído. Lamento ser tan directo, pero es importante que su empresa mantenga una reputación sólida. ¿Considera que habría interés por parte de los habitantes de esta zona en los niños? Las donaciones de empresas suelen dirigirse a causas que les brinden una buena imagen pública,
y no a lugares olvidados como este. Las palabras de ella impactaron a Ricardo más de lo que él había previsto. Así era. La selección de proyectos por parte de su Departamento de Responsabilidad Social se hacía de forma meticulosa para garantizar la máxima visibilidad en los medios de comunicación. Además, prosiguió en tono más suave. No deseaba combinar mis diferentes ámbitos. En mi trabajo de oficina, cumplo el papel de la asistente eficiente y confiable que todos valoran. En este lugar puedo ser auténtica. La voz vulnerable de Ricardo lo dejó completamente desarmado. Fue la primera vez que pude ver más allá de la imagen profesional de Lucía y descubrir quién era realmente. Inquirió acerca de la identidad de los individuos. Con resignación, ella mencionó que tienen el dominio del vecindario. Los comerciantes, las familias e incluso el orfanato son víctimas de extorsión. La presencia de nuestro grupo en este lugar les incomoda, ya que afirman que invadimos su territorio. Ricardo asintió con calma mientras asimilaba la información. El entorno fuera del trabajo en el que Lucía se desenvolvía resultaba completamente distinto a su propio mundo. Ella se aseguró, acude diariamente. En ocasiones. Aunque mi tiempo es limitado, hago el esfuerzo de llevarles la cena y asegurarme de que se encuentren bien. ¿Cuál es la razón? Antes de poder controlarse, la pregunta se deslizó de su boca. Lucía lo observó fijamente, clavando la mirada en sus ojos. Simplemente contestó preguntando por qué era necesario que alguien lo hiciera. ¿Qué hace que estos niños sean relevantes, a pesar de que el resto del planeta haya optado por ignorarlos? Entre ellos se generó un incómodo silencio. Ricardo experimentaba una sensación de desubicación nunca antes experimentada, siendo plenamente consciente de los beneficios que daba por hecho. Antes de que pudiera agregar algo, uno de los niños se aproximó rápidamente. El niño tiró de la mano de Lucía y le informó que Martín tenía fiebre de nuevo. De inmediato, Lucía giró hacia Ricardo. Con premura expresó, «Debo marcharme». ¿Sería posible abordar este tema mañana durante la jornada laboral? Daba la impresión de que esperaba una contestación desfavorable, tal vez incluso la terminación de su contrato. «Claro que sí», contestó Ricardo, tomando por sorpresa a la otra persona. «Cuento contigo para brindarte apoyo». Se notaba claramente la confusión en el semblante de Lucía. «¿Perdón? ¿El pequeño está enfermo? ¿En qué puedo ayudarte en este momento?» Sin aguardar contestación, Ricardo se puso en marcha hacia el lugar donde se encontraban los otros niños. Lucía continuó detrás de él. Totalmente sorprendido por esta inesperada situación, el niño Martín se encontraba recostado en una vieja manta, con la cara colorada y respirando agitadamente. Don Ernesto ponía una tela mojada en la frente. Arrodillada al lado del niño, Lucía le acarició la frente. Susurró con inquietud, «Está en llamas. Requiere asistencia médica». Sin titubear, Ricardo extrajo su dispositivo móvil. Comentó que su doctor particular llegaría en menos de 30 minutos. Con incredulidad en su mirada, Lucía lo observó fijamente. «¿Estarías dispuesto a hacer eso?» Ricardo explicó que estaba llamando por un niño que ni siquiera conocía mientras pulsaba el número en el teléfono. Pasados 15 minutos, un vehículo Mercedes de color blanco estacionaba al lado del callejón. Tras revisar al pequeño, el médico determinó que su infección respiratoria se había complicado debido a la falta de nutrientes. Escribió una receta en la que recomendaba el uso de antibióticos y reposo total. Ricardo se apoderó de la receta antes de que Lucía tuviera la oportunidad de cogerla. Expresó su compromiso de ocuparse de la situación. Al volver con los remedios, vio a Lucía coordinando a los demás niños para regresar a la residencia de acogida. Consultó si podía transportarlos, indicando su vehículo. La velocidad será superior a la de desplazarse a pie. Los 5 niños fueron ubicados en el lujoso automóvil. El camino hacia el hogar de niños fue corto. Al encontrarse con el hogar de acogida, Ricardo quedó asombrado al descubrir que se trataba de una vivienda en mal estado, con la pintura descascarada y ventanas rotas que estaban parcialmente tapadas con cartón. Una anciana salió a darles la bienvenida. Lucía presentó a doña Mercedes a un conocido suyo, describiéndolo como un amigo.
Martín ha recibido medicamentos. Los pequeños se despidieron con abrazos llenos de emoción. Al ingresar el último niño al hogar, Lucía se giró en dirección a Ricardo. Expresó agradecimiento por la asistencia recibida de manera formal. Todo lo que hizo no era requerido. Él contestó que no realizó la acción por compromiso, asombrándose una vez más por su franqueza. Ricardo quiso saber tu dirección exacta. Ella indicó hacia el sur, mencionando que estaba a poca distancia de allí. Él se ofreció a llevarte. Lucía hizo un gesto de desaprobación con la cabeza. Me gusta más desplazarme a pie. Requiero ocuparme de todo este asunto. Al día siguiente, Ricardo expresó su deseo de tener una conversación contigo en su lugar de trabajo. El rostro de Lucía mostró un leve gesto de preocupación, como presentando malas novedades. Rápidamente agregó que no era acerca de eso. Quisiera proponerte algo. Sin dar oportunidad de contestar, un fuerte ruido de cristales quebrados y risas de niños procedentes del hogar de acogida rompió la tranquilidad nocturna. Alarmada, Lucía giró rápidamente hacia la casa, mientras Ricardo automáticamente buscaba su teléfono en el bolsillo. Lucía corrió hacia la puerta principal, que se abrió de golpe, exclamando, ¿dónde están los niños? Ricardo persiguió a Lucía sin dudarlo. Su corazón latía con fuerza en su pecho, no debido al ejercicio físico, sino por la emoción de la adrenalina. Después de muchos años dedicados a estrategias comerciales arriesgadas y elecciones meticulosas, no estaba listo para la impactante escena que se presentó al entrar en esa vieja y descuidada vivienda. En medio de todo, el caos era absoluto. Mientras dos individuos previamente avistados registraban los pocos muebles y objetos de la habitación, doña Mercedes procuraba tranquilizar a los pequeños que lloraban con miedo. El tercer individuo, el que tenía la marca en la piel, mantenía al joven desconocido contra la pared, con su brazo presionando fuertemente su cuello, en presencia de Ricardo, quien no lo reconocía. Lucía gritó que lo soltaran de inmediato y se acercó decididamente hacia ellos. Con una expresión de superioridad en el rostro, el hombre marcado giró hacia ella. Observa quién ha regresado, acompañado de su amigo adinerado, dijo mientras mantenía agarrado al joven, quien batallaba por tomar aire. Estábamos enseñándole a estos niños qué sucede cuando no se cumplen los compromisos. Doña Mercedes respondió con voz firme y temblorosa que no había ningún acuerdo. Jamás hemos llegado a un acuerdo para remunerarles por residir en nuestra vivienda personal. Un hombre más, al volcar una mesa donde los niños acababan de estar dibujando, afirmó que todo en el vecindario es de nuestra propiedad. Rápidamente, Ricardo evaluó la situación. No se limitaban a ser meros bravucones de la vecindad. Mostraban una confianza excesiva y una gran disciplina en su forma de actuar. Es muy probable que estuvieran vinculados a una organización delictiva más grande que supervisaba múltiples actividades ilegales en el área. Con tranquilidad medida, avanzó un paso hacia adelante. Lamento la interrupción, señores, pero me parece que hay una confusión en esta situación. En las situaciones más complicadas, donde se ponían en juego grandes sumas de dinero, mantenía el mismo tono que empleaba en sus negociaciones. El individuo con la marca en su rostro aseguró que no existía confusión alguna, a pesar de haber disminuido un poco la fuerza en el cuello del joven. Estos organismos invasores ocupan lugar en nuestra zona y no aportan nada positivo. Comprendo, expresó Ricardo, dando un paso más hacia adelante. ¿Cuál es la sugerencia concreta que plantean como aporte? Mostrando una sonrisa, entendió la utilidad de la charla. Por último, liberó al joven, quien terminó en el suelo tosiendo. Mientras Ricardo sostenía la mirada con el matón, Lucía se apresuró a acercarse a él. El individuo afirmó que recibía 500 pesos cada semana. Es una cantidad insignificante, si tenemos en cuenta que les hemos dado permiso para permanecer en este lugar. Doña Mercedes susurró con incredulidad, no puede ser. Contamos con muy poco, para alimentación. El hombre interrumpió diciendo que eso no era asunto suyo. Ricardo evaluó las alternativas disponibles. En zonas como esta, si decidiera contactar a la policía, la respuesta de las autoridades sería lenta, en el mejor de los casos. Además,
Regresarían tan pronto como la policía se retirara. Buscaba una alternativa de larga duración. Al final, expresó que contaba con una oferta alternativa. Son 2.000 pesos al mes, no cada semana. Y como resultado, no solo mantienen la tranquilidad en esta zona, sino en todo el vecindario. El individuo con la marca en su piel frunció el ceño mientras lo observaba detenidamente. ¿Quién se encarga de asegurar la realización de dicho pago? Fue Ricardo quien contestó con esas palabras. Les entregaré mi tarjeta para que puedan confirmar mi identidad. Con cautela, sacó una sofisticada tarjeta plateada de su cartera y se la dio al caballero, quien la inspeccionó con sorpresa al identificar el emblema de Montero Holdings. Inquirió, mostrando verdadera sorpresa, el motivo por el cual alguien como él se interesaría en ese vertedero. Ricardo echó un rápido vistazo a Lucía, quien estaba cuidando al chico herido mientras vigilaba a los niños pequeños. «Poseo mis motivos», contestó de forma concisa. «¿Están dispuestos a aceptar o no?» Los tres individuos se observaron mutuamente. Al líder le pareció bien y expresó su conformidad diciendo: «Estamos de acuerdo. Sin embargo, deseamos recibir el primer pago de inmediato». Ricardo dio su aprobación con la cabeza. «Por favor, permanezcan fuera. Me dirigiré hacia mi vehículo». Después de la partida de los caballeros, Lucía se aproximó velozmente hacia él. Con urgencia, preguntó qué estaba realizando. ¿Es imposible capitular ante sus chantajes? Ricardo afirmó en tono bajo que no estaba renunciando. Dirigiéndose hacia su automóvil, pensó: «Estoy adquiriendo tiempo». Sacó un sobre con efectivo que guardaba para situaciones de emergencia y luego volvió para devolvérselo a los bravucones. El individuo con la marca en la piel anunció que regresarían el próximo mes, mientras hacía el recuento del dinero. Una vez que se fueron, el orfanato quedó envuelto en un silencio cargado de tensión. Los pequeños permanecían acurrucados en las esquinas, con algunos de ellos llorando en silencio. El joven maltratado estaba sentado en una silla, manteniendo una tela mojada en su cuello golpeado. Lucía se acercó de nuevo a Miguel y le preguntó si se encontraba bien. El chico asintió con la cabeza. Con orgullo herido, susurró: «No tiene importancia». Ricardo miró el sitio con una perspectiva renovada. Lo que anteriormente consideraba como una situación de escasez ahora mostraba indicios de una lucha valiente por preservar la dignidad. A pesar del desgaste, las paredes se mantenían en buen estado de limpieza. Se habían colocado cuidadosamente dibujos para cubrir las grietas más notorias. A pesar de ser antiguos, los muebles se encontraban dispuestos de forma organizada. Ricardo, rompiendo el silencio, les indicó que debían abandonar el lugar. La seguridad de este sitio deja mucho que desear. Con tristeza en su voz, doña Mercedes cuestionó: «¿A dónde podríamos dirigirnos?» Hace 3 años que estamos aguardando en las listas para acceder a viviendas de protección oficial. 12 niños no son queridos por nadie. Observó a su alrededor Ricardo. Hay una docena de niños. En este sitio inestable, 12 personas enfrentan peligros de criminales y un destino incierto. En medio de la situación, Lucía, la eficiente asistente de dirección, se esforzaba en silencio a diario por brindarles un rayo de esperanza, provocando un cambio en su interior en ese preciso instante. De repente mencionó: «Poseo un inmueble. Recientemente compré un complejo de viviendas en el norte que planeo renovar. Las obras todavía no han sido iniciadas. Sería factible establecer una residencia temporal en ese lugar». La expresión de Lucía al observarlo denotaba incredulidad ante lo que estaba escuchando. ¿Da a brindar hospedaje a todos estos menores en una de sus propiedades? Expresó su sorpresa al darse cuenta de lo que estaba dispuesto a hacer. No se trata de hacer obras benéficas. Eso es lo apropiado. Con precaución, doña Mercedes se aproximó. Desconozco su identidad, pero si sus palabras son sinceras, señor. Totalmente en serio, afirmó Ricardo. Mañana mismo es posible realizar la mudanza. Seré responsable de coordinar el envío de transporte y asistencia para la reubicación. La anciana empezó a derramar lágrimas en silencio mientras los pequeños miraban la situación con una combinación de desconcierto y optimismo.
Lucía permanecía estática, con la mirada clavada en Ricardo como si estuviera tratando de resolver un misterio complicado. Finalmente, cuestionó el motivo. Reiteró las palabras de ella, diciendo, porque alguien debe encargarse de ello. Y ahora tengo la oportunidad de brindar asistencia. El resto de la noche se dedicó a planificar minuciosamente los pormenores del traslado. Ricardo realizó múltiples llamadas, interrumpiendo el descanso de los trabajadores y proporcionando indicaciones exactas que probablemente generarían desconcierto, aunque nadie se animaría a objetar. Presenció cómo Lucía se relacionaba con los pequeños, tranquilizándolos y comunicándoles que al día siguiente se trasladarían a un sitio más favorable. Cuando por fin se fueron, ya era muy tarde en la noche y acordaron volver pronto. Ricardo no dejó de ofrecerse a acompañar a Lucía a su hogar, y en esta ocasión ella accedió. El recorrido resultó corto y tranquilo, los dos estaban demasiado agotados y emocionados para entablar una conversación. Al llegar frente a un modesto bloque de pisos, apenas superior al humilde orfanato, Lucía se giró hacia él antes de descender. Con un gesto sencillo, expresó su agradecimiento. ¿Qué actividades ha realizado durante la noche? Ricardo interrumpió diciendo que no era necesario dar las gracias todavía. Mañana nos espera una gran cantidad de labores. Aceptó con la cabeza y por vez primera desde que la había conocido, le regaló una sonrisa sincera, distinta a la formal y profesional que solía mostrar en el trabajo. Entonces, nos vemos mañana, señor Montero. Él rectificó llamándolo Ricardo. Después de lo sucedido esta noche, tal vez sea apropiado que nos tratemos por nuestros nombres. Lucía volvió a asentir con la cabeza. Mañana nos vemos, Ricardo. Al día siguiente, la operación dio inicio muy temprano. Ricardo mandó a su asistente a la oficina argumentando una urgencia familiar, y empleó la mañana en organizar el traslado. Al llegar al hogar de niños sin padres, se encontró con la llegada de 2 vehículos de transporte y un grupo de obreros que se estaban estacionando en la entrada. Los pequeños observaban con asombro la exhibición, mientras doña Mercedes seguía incrédula ante lo que estaba ocurriendo. Minutos más tarde, Lucía se presentó con un atuendo informal que Ricardo desconocía, pero que de cierta forma realzaba su autenticidad. Saludos matutinos. Al saludar, mostró cierta timidez, como si no estuviera segura de cómo actuar en esta nueva situación que se había creado entre ellos. ¿Está todo preparado? Ricardo asintió con la cabeza y coordinaron juntos el traslado de los 100 cajones con los pocos muebles y objetos del orfanato durante varias horas. Al mediodía, mientras los camiones se preparaban para salir hacia el nuevo destino con doña Mercedes y los niños, Ricardo fue sorprendido por una llamada que modificaría el rumbo de los sucesos. Mientras escuchaba, su rostro reflejaba claramente un cambio hacia la tristeza. Lucía se mostró curiosa al percibir la transformación en su comportamiento y preguntó, ¿qué ocurre? Problemas, contestó de manera brusca. Al parecer, nuestros compañeros de la noche pasada cuentan con conexiones más influyentes de lo que imaginaba. Se ha interpuesto una denuncia recientemente contra el hogar de niños por supuestas acciones ilegales. ¿Prácticas ilegales? Con asombro, Lucía cuestionó, ¿qué clase de actividades? Mostraba un semblante pálido y sus manos temblaban levemente. Ricardo apartó su dispositivo móvil y la observó fijamente a los ojos. Con una voz seria, mencionó el contrabando de estupefacientes y el abuso de menores. Se han puesto pruebas en la residencia que acabamos de desocupar. Estupefacientes, identificaciones fraudulentas e imágenes alteradas. Todo con el propósito de culpar a doña Mercedes. Lucía no podía creer tanta maldad y se cubrió la cara con las manos, sin poder entender lo que estaba sucediendo. ¡Qué tontería! Cualquier persona que esté familiarizada con doña Mercedes entendería que nunca se comportaría de esa manera. Ricardo contestó con frialdad, cuestionando si se estaba hablando de la verdad. ¿Quién tiene un profundo conocimiento de las estrategias del poder? ¿Es un asunto relacionado con la presión? Podrían estar vinculados con políticos o agentes de la ley corruptos. Buscan adquirir el terreno del hogar de niños para llevar a cabo actividades ilícitas. Llevó a Lucía a su vehículo, alejados de posibles oyentes curiosos, y prosiguió detallando la circunstancia.
Según la comunicación de mi representante legal, la denuncia fue presentada de forma anónima, aunque carece de la cantidad necesaria de información para resultar convincente. Es posible que en este momento la policía esté en camino. ¿Qué hay de los pequeños? ¿Qué sucede si la policía los descubre durante la mudanza? Ricardo alzó una mano en señal de tranquilidad. He dado instrucciones para modificar el recorrido. Se dirigirán directamente a mi casa de descanso en las afueras urbanas. Se trata de un espacio íntimo y protegido donde nadie los encontrará. ¿La residencia en la que vives? La sorpresa provocó que Lucía dejara de lado momentáneamente su comportamiento formal. Ricardo asintió con la cabeza. Por el momento, es la única alternativa confiable. Cuento con empleados de mi entera confianza en ese lugar, así como con un servicio de seguridad privada. Asimismo, se encuentra registrado a nombre de una filial empresarial, la cual no tiene una conexión directa conmigo. ¿Cómo vamos a proceder con la acusación falsa? Con firmeza, Ricardo afirmó que iban a responder con un contraataque. Cuento con ciertos contactos en la fiscalía que podrían brindarnos apoyo. No obstante, es fundamental garantizar la seguridad de los menores antes que nada. Sin demorarse más, se montaron en el auto y Ricardo manejó velozmente hacia su casa, optando por caminos alternativos como medida de precaución. Mientras viajaba, efectuó diversas llamadas, poniendo en marcha a su equipo legal y a contactos clave. Con admiración, Lucía lo miraba fijamente. El individuo que ahora tenía frente a él no se parecía en nada al jefe distante y analítico que había conocido hasta el día anterior. Al final, expresó su sorpresa por la gran implicación que mostraste. Apenas estás familiarizado con estos pequeños. Ricardo se mantuvo en silencio por un instante, enfocado en la carretera. Al final, reconoció que tampoco había pensado en eso. Anoche, al presenciar a ese joven llamado Miguel confrontando a esos bravucones para resguardar a los niños más pequeños, me trajo a la memoria a una persona. Lucía mostró un interés sincero al preguntar, ¿a quién? Fue a mí mismo, contestó Ricardo, sorprendiendo a la otra persona. A pesar de lo que mucha gente cree, no vine al mundo en una familia adinerada. Mi papá trabajaba en la construcción y mi mamá se encargaba de la limpieza de hogares. Residíamos en una zona bastante similar a la tuya. La revelación dejó a Lucía completamente muda. De repente, la percepción del exitoso magnate de bienes raíces tomaba una nueva perspectiva. Finalmente, cuestionó, ¿qué sucedió? Cuando contaba con 15 años, mi papá falleció en un incidente laboral. La compañía rechazó compensarnos. Mi madre se puso enferma poco tiempo después. Me vi en la necesidad de abandonar mis estudios para incorporarme al mundo laboral. No obstante, me dediqué a estudiar durante las noches. Decidí que en el futuro tendría la capacidad necesaria para proteger a personas como mis padres y evitar que fueran maltratadas. Tomó un breve descanso. Creo que en cierto momento del trayecto, perdí de vista la razón por la que empecé todo esto. Lucía lo observó con una perspectiva renovada. Fue la primera vez que logré vislumbrar detrás de la fachada del empresario implacable y del jefe exigente, para encontrar al hombre vulnerable que se ocultaba en su interior. Siempre es oportuno recordar, susurró con ternura. Al llegar a la casa, el sol empezaba a ocultarse en el horizonte. La finca era realmente asombrosa. Una residencia principal de diseño colonial con extensos jardines, una piscina y múltiples edificaciones complementarias. Los vehículos de traslado ya se encontraban allí y los empleados de Ricardo estaban asistiendo a doña Mercedes y a los niños para que se acomodaran en una de las residencias para visitantes. Los niños jugaban en el jardín, asombrados por la amplitud y la libertad que les era desconocida. Al observar a Ricardo y Lucía descender del vehículo, uno de ellos expresó, «Es como un palacio». Una sonrisa se dibujó en el rostro de Ricardo. Es posible que la primera sonrisa auténtica que Lucía presenció en él fuera cautivadora. Inquirió, inclinándose para situarse a la misma altura que el pequeño, si les agradaba. El niño expresó su asombro al ver el gran tamaño. ¿Será posible permanecer en este lugar eternamente? La interrogante inocente hizo desaparecer por un instante la expresión alegre de Ricardo,
haciéndole reflexionar sobre lo frágil de la circunstancia. De momento, esta es tu residencia, contestó con tacto. Mientras los pequeños continuaban explorando con alegría, Ricardo y Lucía se acercaron a doña Mercedes para informarle sobre lo que estaba ocurriendo. La mujer mayor mantuvo una mirada seria, sin demostrar asombro. Expresó que desde el principio tenía claro que aquellos individuos representaban una amenaza. Jamás pensé que las cosas se complicarían tanto. Ricardo tranquilizó a la persona diciéndole que no se preocupara. Mis abogados son competentes y cuento con una red de contactos que pueden ser de gran ayuda. En este momento, lo fundamental es que todas las personas se encuentran fuera de peligro. Con una combinación de agradecimiento y asombro, doña Mercedes lo observó. ¿Cuál es la razón detrás de todas estas acciones? Señor Montero. No estamos en su radar. No está obligado en absoluto. Antes de contestar, Ricardo y Lucía intercambiaron una mirada. Estoy tratando de recordar cuáles son las cosas verdaderamente significativas en la vida. Esa noche, mientras doña Mercedes y los niños se acomodaban en la casa de huéspedes, Ricardo y Lucía compartieron una cena en la terraza principal, conversando sobre el plan a seguir. El equipo jurídico de Ricardo había iniciado su labor, reuniendo evidencia sobre la intachable trayectoria de doña Mercedes. Mientras revisaba unos papeles, Ricardo comentó que el inconveniente radicaba en la influencia de estas personas. La denuncia ha sido recibida personalmente por el fiscal adjunto Ramírez, reconocido por su firmeza en sus decisiones. Lucía preguntó qué acciones podrían llevar a cabo. Requerimos evidencia que los incrimine. Ricardo asintió con gesto reflexivo. Va a requerir un periodo extenso, algo que en este momento nos hace falta. Actualmente, la principal medida de protección que debemos tomar es alejar a los niños y asegurarnos de que la investigación se realice de manera imparcial. Entre ellos se produjo un momento de silencio, únicamente roto por las risas distantes de los pequeños. Lucía expresó su incredulidad al recordar que hace solo un día la observabas secretamente debido a tus dudas sobre ella, todo mientras esbozaba una sutil sonrisa. En este momento, nos encontramos aquí, ideando estrategias para hacer frente a una organización delictiva. Ricardo respondió con una sonrisa. La existencia da vueltas inesperadas, admitió. Estoy contento de haber tenido una impresión equivocada acerca de ti. El instante se vio perturbado por el timbre del teléfono de Ricardo. Fue Carlos, el encargado de la seguridad, quien realizó la llamada. Señor Montero, nos enfrentamos a una situación complicada. En la empresa han estado indagando por su persona, pero no son ni clientes ni socios. Ricardo, visiblement tenso, cuestionó. ¿Quién son? Dos individuos que se presentaron como funcionarios de la alcaldía, según mis informantes, están vinculados laboralmente con Víctor Suárez. La mención del nombre hizo que Ricardo adoptara una actitud totalmente seria. ¿Estás completamente convencido? Totalmente de acuerdo, y además, hay algo adicional. La señorita Morales despertó un interés particular entre ellos. Después de finalizar la conversación telefónica, Ricardo dirigió una mirada llena de inquietud hacia Lucía. Ella, preocupada por cómo lucía, preguntó quién era Víctor Suárez. Ricardo explicó quién está realmente detrás de los bravucones que encontramos. Un hombre de negocios corrupto con una gran fortuna, conexiones en el ámbito político y delictivo. Supervisa una parte significativa del crecimiento ilegal de propiedades en áreas periféricas, y al parecer, tiene interés en ti. Dentro de mí. ¿Cuál es la razón? Ricardo, con gesto reflexivo, expresó dudas sobre el tema. Sin embargo, cuento con una hipótesis. ¿Tienes información sobre posibles proyectos urbanísticos en el área donde se encontraba el hogar de niños? A Lucía le vino a la mente un recuerdo. Hace algunas semanas me llegaron comentarios. Se rumorea que las autoridades locales tienen en mente la edificación de un centro comercial adicional. Se prevé un aumento significativo en los costos de los terrenos. Ricardo mencionó que eso estaba justificado. Suárez pretende expulsar a los residentes actuales con el objetivo de adquirir inmuebles a un costo muy bajo, previo al anuncio oficial de los proyectos. Lucía murmuró que aquello era indignante.
Ricardo asintió, confirmando la afirmación. Después de nuestra intervención, ha optado por indagar sobre nosotros. En ese instante, su celular comenzó a sonar de nuevo. En esta ocasión se trataba de uno de sus representantes legales. La charla resultó ser de corta duración. Al finalizar la llamada, Ricardo mostraba un semblante aún más inquieto. Le comunicó a Lucía que la situación se estaba volviendo más difícil. Mañana al amanecer, el fiscal Ramírez ha ordenado una inspección en el hogar de niños. En caso de no hallar a los menores en ese lugar, procederán a buscar por exclusión. Los más jóvenes. Lucía, llena de preocupación, consultó sobre el siguiente paso a seguir. Ricardo inhaló profundamente antes de optar por una elección. Es el momento de responder con fuerza. No podemos continuar en una postura defensiva. Mientras Ricardo se retiraba a su estudio para realizar algunas llamadas, Lucía permanecía en la terraza, admirando las estrellas y reflexionando sobre el cambio drástico que había experimentado en su vida. Al volver, Ricardo lucía un renovado espíritu resuelto en su rostro. Anunció que tenía un plan mientras se sentaba a su lado. Sin embargo, es una situación de riesgo, por lo tanto, debo asegurarme de tu total confianza. Sin vacilar, Lucía tomó una decisión inmediata. Claro que sí. Estos pequeños son parte de mi familia. Ricardo asintió afirmativamente. Está claro que lo que planeamos realizar tiene el potencial de transformar radicalmente nuestra existencia. Al día siguiente, Ricardo y Lucía comenzaron a ejecutar su estrategia. Eduardo Vega, el principal abogado de Ricardo, arribó a la casa con papeles al amanecer. Mientras doña Mercedes cuidaba a los niños en la casa de invitados, los tres se encontraron en el estudio. Vega anunció que todo estaba preparado, colocando diversos documentos sobre la mesa. Se ha tramitado una petición de acogida temporal urgente para los menores en representación de la organización Montero Foundation. Con asombro en su rostro, Lucía observó a Ricardo. Inquirió si contabas con una organización sin fines de lucro. Ricardo admitió con cierto rubor que había creado la estrategia fiscal hace varios años. Jamás le asigné una función concreta más allá de elevar la reputación de la empresa. Hasta este momento. El letrado siguió detallando la táctica a seguir. La petición fue entregada al juez Mendoza, quien no tiene ninguna relación con Suárez. Sostenemos que los menores se encontraban en una situación de riesgo inminente a causa de amenazas específicas, lo cual es completamente verídico. Asimismo, se ha interpuesto una demanda en respuesta por difamación contra las personas que presentaron la denuncia de forma anónima. Lucía, llena de inquietud, consultó si crees que el plan tendrá éxito. Vega reconoció que no es perfecto. Sin embargo, contamos con el tiempo y la autorización necesaria. El juez otorgó la custodia de forma provisional durante la investigación de ambas acusaciones. Ricardo mostró su aprobación con una sonrisa. Esto impedirá que Suárez realice su primer movimiento. En caso de que la policía acuda al hogar de niños, no podrán argumentar que se ha cometido un secuestro o una sustracción. Lucía indicó que eso no sería suficiente para frenar a Suárez. Tan solo logrará aumentar su enojo. Así es, asintió Ricardo. Es en ese momento cuando se pone en marcha la siguiente fase de la estrategia. Extrajo un pendrive y se lo dio a Vega. Por favor, gestiona hoy mismo la petición para transformar el antiguo inmueble de la calle Robles en un centro comunitario reconocido destinado a menores en estado de vulnerabilidad. La sorpresa invadió a Lucía. ¿Vas a realizar una donación de un edificio completo? Ricardo rectificó con una sutil sonrisa. No es del todo así. Me encuentro realizando inversiones de manera estratégica. Si la administración local tiene la intención genuina de mejorar esa área, la construcción de un centro comunitario autorizado incrementará la valía de mis demás propiedades en las proximidades. Adicionalmente, nos proporciona respaldo legal y visibilidad en los medios de comunicación. Vega apuntó información. Requeriremos respaldo político para agilizar la obtención de autorizaciones. ¿Has tenido a alguien en mente? Sin titubear, Ricardo contestó mencionando a la concejala Martínez. Se ha dedicado a promover iniciativas de revitalización urbana que fomentan la inclusión.
Este proyecto se ajusta de manera ideal a su agenda política. Después de que Vega se fue con las indicaciones, Lucía observó a Ricardo con asombro y un gran interés. Mantiene su mentalidad empresarial en todo momento, incluso al realizar acciones positivas. No se trataba de una acusación, sino más bien de una apreciación. Ricardo levantó los hombros en señal de indiferencia. Mi esencia radica en ello, sin embargo, puedo emplear mis destrezas en algo que verdaderamente tenga relevancia. Se puso de pie y se dirigió hacia la ventana, desde donde observaba a los pequeños divirtiéndose en el patio. Por mucho tiempo creí que el triunfo solo se evaluaba en aspectos económicos. Tal vez sea el instante adecuado para reconsiderar el verdadero significado de alcanzar el éxito. Un mensaje en el teléfono de Ricardo interrumpió el momento. Mientras leía, su rostro reflejaba seriedad. Informó que la policía llegó recientemente al orfanato abandonado. Además de eso, es el fiscal Ramírez quien dirige directamente la operación. Lucía consultó si esa situación era habitual. Ricardo contestó negativamente. Ratifica nuestras dudas acerca de sus vínculos con Suárez. Un fiscal asistente no acude en persona a una inspección de rutina común. En las horas siguientes, estuvieron al tanto de las novedades del despliegue policial. La aparición de la prueba falsa causó gran conmoción. No obstante, la falta legal y justificada de los menores impidió que se lograra el propósito principal de la misión. Por la tarde, Ricardo finalmente contestó la llamada que tanto aguardaba. Dirigiéndose a Montero, se percibía un tono de molestia controlada en la voz profunda. Mi nombre es Víctor Suárez. Considero que es necesario entablar una conversación. Ricardo encendió el parlante para que Lucía pudiera oír. Vaya, qué alegría verlo, señor Suárez. No tengo memoria de haber proporcionado mi número de teléfono personal. El individuo contestó de forma lacónica que contaba con los medios necesarios. Al parecer, al igual que usted, ha resultado ser más complicado de lo que esperaba. Ricardo respondió con una sonrisa fingida, considerando el comentario como un elogio. ¿En qué puedo serle útil? Los dos compartimos una mentalidad empresarial, añadió Suárez con un tono más amigable. Siempre es posible que los empresarios lleguen a acuerdos. Si retira su petición para el centro comunitario absurdo, estoy dispuesto a dejar atrás este pequeño malentendido. Ricardo simuló estar sorprendido. Vaya, qué veloces son sus fuentes. Hace tan solo unas horas se hizo la petición. Suárez reiteró que cuenta con medios para lograrlo. ¿Sería factible solucionar este asunto de manera cortés y respetuosa? Ricardo manifestó su intriga. ¿Qué motivo tiene para estar tan inquieto por un modesto centro social en una zona descuidada? Un breve momento de silencio se produjo al final de la llamada. Imaginemos que tengo objetivos para esa área que entran en conflicto con su iniciativa benéfica. Comprendo, siguió diciendo Ricardo. ¿Están contemplados en esos planes el chantaje a familias necesitadas y la creación de evidencia falsa en contra de un hogar de niños? La contestación se presentó de forma sibilante y intimidante. Montero, ten cuidado, estás involucrándote en una situación arriesgada. Ricardo respondió con calma, qué interesante. Pensaba expresarle lo mismo. La comunicación se interrumpió de repente. En silencio había estado Lucía, observando a Ricardo con gesto preocupado. ¿No te pareció que la negociación fue un éxito? Ricardo explicó que no tenía la intención de que así fuera. Quería asegurarme de cuáles son sus planes y que sepa que estamos listos para hacerle frente. Un instante después, el teléfono comenzó a sonar de nuevo. Se trataba de Carlos, el encargado de la protección. Estimado cliente, ya contamos con los datos que requirió. Los bravicones de la IY. En el barrio, las personas laboran bajo la supervisión de Felipe Ordóñez, quien es el principal colaborador de Suárez. Se han registrado encuentros entre ellos y se cuenta con grabaciones de las intimidaciones hacia el hogar de niños. ¿Qué sucede con la otra cosa? Igualmente verificado. En los últimos meses, el fiscal Ramírez ha sido destinatario de 3 importantes transferencias provenientes de compañías ficticias asociadas a Suárez. Ricardo asintió con satisfacción. Por favor,
Manda todo a Vega de forma inmediata. Al girarse después de colgar, miró a Lucía. En este momento contamos con proyectiles reales. Pasaron el resto del día coordinando los pormenores del flamante centro de la comunidad. Ricardo optó por transformar el lugar en algo más que un orfanato, convirtiéndolo en un centro completo que ofreciera programas educativos, servicios médicos y asistencia psicológica a los niños en situación de vulnerabilidad de la zona. Al caer la noche, cuando por fin lograron descansar, Lucía cuestionó a Ricardo sobre la verdadera razón de sus acciones. No me vengas con que es únicamente por una inversión estratégica. En silencio, Ricardo observó la copa de vino frente a él. Al iniciar su frase, mencionó: al seguirte esa noche, estaba seguro de que encontraría algo turbio acerca de ti. Por el contrario, me di cuenta de mi propia falta de visión. Por mucho tiempo estuve al frente de una compañía especializada en la edificación de residencias exclusivas, sin percatarme de la existencia de individuos como Doña Mercedes, quienes se esfuerzan por garantizar un hogar digno para esos pequeños. ¿Qué revela eso sobre mi personalidad? Lucía tranquilamente señaló: no tienes la responsabilidad de resolver cada problema en el mundo. Él respondió que no, pero se comprometió a ser responsable de su manejo de los recursos disponibles. Por mucho tiempo me he apoyado en contribuciones planificadas. Tal vez sea el momento de emprender una acción importante. La honestidad que transmitía su voz impactó a Lucía. Ya no se trataba del jefe distante y frío que solía ser en la oficina. Un individuo que exploraba de nuevo su sentido ético. Una vez más, el móvil de Ricardo comenzó a sonar. Su nombre era Vega. ¿Viste las noticias? Ricardo prendió la televisión. Los periódicos informaban sobre la investigación de corrupción en la que está implicado el fiscal adjunto Ramírez. Ricardo expresó su sorpresa al notar lo rápido que fue. Vega se encargó de aclarar que no fueron ellos. Al parecer, Suárez cuenta con una cantidad mayor de detractores de la que habíamos imaginado. Al estar siendo investigado el fiscal, la acusación contra el hogar de niños perdía su fiabilidad. A pesar de ello, Ricardo estaba consciente de que Suárez no cedería sin luchar. Le advirtió a Lucía que esto aumentaría su nivel de riesgo. Sería conveniente emplear estrategias más efectivas. Al confirmar sus preocupaciones, identificaron un automóvil sospechoso en las cercanías de la vivienda. Ricardo pidió que se aumentara la protección y que se mantuviera a los niños en el interior de la vivienda. Lucía reflexionó que no era posible permanecer en este lugar por tiempo ilimitado. Ricardo estuvo de acuerdo en que los niños requieren estabilidad y una rutina habitual. Estás en lo correcto. Es urgente que aumentemos la rapidez en la inauguración del centro comunitario. Agarró su celular con el propósito de comunicarse con la concejala Martínez. Mientras tanto, Lucía salió al balcón para respirar un poco de aire puro. La noche se presentaba despejada y llena de estrellas, contrastando con la atmósfera cargada que se percibía en el interior. Reflexionaba sobre la transformación total que había experimentado en tan solo 48 horas. Fue advertida por el sonido de unos pasos. Al voltear, aguardaba la presencia de Ricardo, mas en su sitio se presentó un individuo extraño que había burlado a los guardias. Antes de poder emitir un grito, el invasor la sujetó con firmeza del brazo. Con una sonrisa que denotaba peligro, le susurró a la señorita Morales que el señor Suárez la esperaba para hablar con ella de inmediato. Lucía quiso gritar, pero el individuo tapó su boca velozmente. Mientras la llevaba hacia la penumbra del jardín, le susurró: no hagas las cosas más difíciles, señorita. Lo único que le interesa a mi superior es charlar. El hombre la mantenía firmemente con destreza. Sin duda, no se trataba únicamente de un bravucón de la vecindad. Al llegar al muro que rodeaba la propiedad, encontraron a otro individuo aguardándolos cerca de una escalera. Con un rápido movimiento, la forzaron a atravesar hacia la otra acera, donde la esperaba un auto oscuro con ventanas tintadas. El hombre principal ordenó de manera brusca: ¿dentro? En un gesto final de rebeldía, Lucía simuló un tropiezo y dejó caer su celular disimuladamente debajo del coche. El hombre gruñó con frustración mientras obligaba a la mujer a subir, mientras su compañero verificaba la situación rápidamente.
No hay absolutamente nada. Es hora de partir. El auto partió, alejándose de la imponente residencia. Los secuestradores desconocían que el celular tenía activado el localizador de emergencia que Ricardo había configurado horas antes. En el interior de la elegante residencia, Ricardo fue notificado por su dispositivo móvil. El sistema de seguridad notificó que el dispositivo de Lucía había activado la señal de emergencia. Llamó a su jefe de seguridad con un fuerte «Carlos. Encuentra a Lucía de inmediato». Pocos instantes después, Carlos entraba de repente en el estudio. La señorita Morales no se encuentra en la propiedad. Se registró actividad en las cámaras en la zona sureste, sin embargo, se perdió la señal visual. Ricardo se encontraba verificando la app de seguimiento. El aparato permanece estático al lado de la pared. Sin embargo, ella no se encuentra en ese lugar. La poseen. Inmediatamente, Ricardo puso en marcha el plan de emergencia. Contactó de inmediato al jefe de la policía, quien era uno de sus conocidos cercanos. Después, se trasladó a su automóvil blindado en compañía de 2 escoltas. Le communiquó a Carlos que la seguirions. Quédate en este lugar y asegúrate de cuidar a los pequeños. El auto en el que se desplazaba Lucía recorría caminos menos transitados. Al final, cuestionó hacia dónde se dirigían. Con desinterés, el hombre que estaba junto a ella la observó. El señor Suárez no estará presente. Se trata de una persona a la que se le hace aguardar. Después de un lapso de 20 minutos, el auto se detuvo frente a una casa rural sofisticada pero sencilla. Uno de los individuos dio la orden de descender. No olvide mantener una actitud adecuada para que todo salga como esperamos. Acompañaron a Lucía hasta la puerta principal. El mayordomo abrió la puerta con total naturalidad, sin denotar asombro alguno. Con tono aburrido, comunicó que el caballero la aguardaba en su despacho. Fue escoltada a través de un corredor hasta llegar a una puerta de madera de roble labrada. Al entrar, Lucía descubrió una habitación espaciosa. Desde detrás de un escritorio, Víctor Suárez la miraba con atención. La realidad no coincidía con las expectativas de Lucía. En vez de encontrarse con un gángster tradicional, se topó con un individuo maduro de pelo plateado, vestimenta impecable y mirada intensa. Al dirigirse a la señorita Morales, la invitó a sentarse en una silla. Lamento cómo se dieron las circunstancias en las que nos conocimos, pero usted y su superior no me han brindado muchas alternativas. Lucía se mantuvo erguida, desafiando la situación. ¿Considera viable la idea de ser secuestrado? Una sonrisa se dibujó en el rostro de Suárez. Me inclino por denominarlo como una convocatoria apremiante. Tome asiento, por favor. Me gustaría tener una charla contigo. De mala gana, Lucía se sentó. Estoy completamente atento y receptivo. Suárez la examinó brevemente. He creado un gran imperio partiendo de cero, algo similar a su superior. Lo que me distingue es que no tengo la falsedad de aparentar que siempre actúo de manera honesta. Al despertar, se sirvió una copa de whisky. Por mucho tiempo, he convivido en armonía con Ricardo Montero. Jamás nos tropezamos entre nosotros. Hasta este momento. Lucía expresó su incredulidad ante la idea de que un orfanato pudiera representar una amenaza para sus negocios. Una risa corta escapó de los labios de Suárez. Los dos entendemos que esto va más allá de un simple centro de acogida. Montero busca extenderse hacia áreas que me corresponden, disfrazando sus acciones como actos de beneficencia. Lucía respondió que esos niños no estaban disfrazados. Se les debe brindar una oportunidad a estas personas, ya que son individuos dignos. Suárez se burló al referirse a ella como la protectora de los más necesitados. Sin embargo, hay algo que no cuadra aquí. ¿Por qué una mujer con su formación optaría por desempeñarse como asistente y velar por niños huérfanos que no son de su familia, a menos que cuente con algún incentivo personal? La actitud sugerente de Suárez hizo que Lucía estuviera en guardia. Contestó que sus motivaciones personales no tienen importancia en este diálogo. Lo relevante es que está poniendo en peligro a menores inocentes por avaricia. Suárez destacó la selección de vocabulario.
particularmente cuando proviene de alguien que ha mantenido en secreto su auténtica identidad. El corazón de Lucía se estremeció de repente. No tengo idea de lo que está mencionando. Sacó una carpeta y la desplegó delante de ella. De inmediato, Lucía identificó los papeles como su expediente personal íntegro. Suárez leyó el nombre Lucía Morales. Tal vez sería más adecuado mencionar a Lucía Ramírez de Morales, descendiente de Antonio Ramírez, quien fuera el dueño original de Construcciones Ramírez, compañía que Ricardo Montero adquirió de forma agresiva hace una docena de años, provocando la bancarrota de su padre y, finalmente, su trágico fallecimiento. La piel de Lucía perdió su color. El enemigo más peligroso tenía acceso a su secreto más preciado. Suárez siguió con entusiasmo, una historia realmente cautivadora. Una joven, hija de un empresario en bancarrota, se introduce en la compañía del individuo que causó la ruina de su familia. La planificación de una revancha. Por muchos años. Ricardo Montero tiene conocimiento de que ha estado contratando a la hija de la persona que más ha perjudicado. Lucía contestó afirmando que ese tema le correspondía únicamente a ella. No está relacionado en absoluto con los niños. Claro que sí, encaja perfectamente, respondió Suárez contradiciendo. Me planteo en este momento cuál es la verdadera situación. ¿Es cierto que Ricardo Montero ha experimentado un cambio repentino en su forma de pensar? ¿Tal vez ha estado usted manejándolo de manera indebida? Utilizando a los niños como peones en su plan de revancha. De repente, Lucía se incorporó de golpe. No posee conocimiento alguno. Esos chicos son auténticos. Las necesidades que tiene son genuinas. Lo que Ricardo está haciendo por ellos es genuino. Suárez asintió con calma. Así que acepta que todo se originó como una estrategia de revancha. Ella respondió afirmando que no había aceptado ninguna acusación. Suárez asintió mientras cerraba la carpeta, admitiendo que estaba en lo correcto. Se trata de una transacción comercial. Ahora poseo algo de gran valor, la clave de su misterio. Esta es mi propuesta. Logras persuadir a Montero para que desista de sus proyectos para el centro comunitario, mientras yo mantengo en secreto su auténtica identidad. Lucía lo observó con intensidad. ¿Qué sucedería si decido oponer resistencia? Por lo tanto, me veré en la necesidad de revelar a Ricardo Montero su verdadera identidad. Supongo que no actuará con comprensión. La situación era desgarradora. Lucía era consciente de que su narrativa inicial, su estrategia al introducirse en la compañía de Ricardo, la llevaba a su perdición. En efecto, durante muchos años estuve en busca de venganza. Sin embargo, en los días recientes algo experimentó un cambio. De pronto, la puerta del despacho se abrió bruscamente. Tras Ricardo Montero, ingresaron dos agentes de la ley. Lucía, con una seguridad renovada, se puso de pie y le comunicó a Suárez que consideraba que ya habían concluido su conversación. Suárez mostraba auténtico asombro en su rostro. ¿De qué manera? Ricardo explicó de forma breve que tenía un rastreador en su teléfono. Se giró en dirección a los oficiales. Mi empleada ha sido tomada por este individuo. Suárez respondió sorprendido ante la acusación tan dramática. La joven llegó por su propia voluntad. Ricardo respondió indicando que las cámaras de vigilancia de su propiedad no reflejaban esa situación. O las que se encuentran en el interior de ese automóvil. Un leve cambio en el color de la piel de Suárez fue perceptible. Según las normas, prosiguió Ricardo, además de los delitos de secuestro, cuento con pruebas que relacionan al individuo Suárez con extorsión, cohecho a empleados públicos y manipulación de pruebas. Los agentes se dirigieron hacia Suárez, quien alzó las manos en señal de paz. Se trata de una confusión. Ricardo contestó que la cortesía se esfumó en el momento en que decidiste enviar a tus matones para intimidar a un conjunto de menores sin padres. El momento en que te llevaste a Lucía fue el punto final definitivo. Mientras los agentes atendían a Suárez, Ricardo se aproximó a Lucía. Con auténtica inquietud, indagó, ¿te encuentras bien? A pesar de mostrar un conflicto interno en su expresión facial, ella dio su aprobación con un gesto de cabeza. Ricardo, hay algo de gran relevancia que debo contarte acerca de mí.
Su rostro adoptó una expresión seria. ¿Está relacionado con lo que Suárez mencionó? Al entrar, pude percibir su voz. Lucía se vio obligada a tragar saliva. Ya tienes esa información. Ricardo clavó la mirada en ella. Hace meses que tengo conocimiento de que eres la hija de Antonio Ramírez. La sorpresa dejó a Lucía totalmente muda. ¿Tenías conocimiento de esto? ¿Por qué guardaste silencio? Ricardo mencionó que te investigó cuando pediste el empleo. Tu hoja de vida era impecable en exceso. Fue astuto cambiar tu apellido, aunque inadvertidamente revelaste otras pistas. Lucía preguntó si la contrataron a sabiendas de su identidad. Bajo la luz de la luna, Ricardo se detuvo en el jardín. Con firmeza, contestó, te elegí para este trabajo porque conocía tu reputación. Tenía la necesidad de comprender por qué la hija del individuo cuya pérdida lamento profundamente por haber causado estaría interesada en formar parte de mi equipo laboral. Lucía permaneció quieta, tratando de asimilar la información recién recibida. Al final, con apenas un susurro, preguntó si sentías remordimiento. Mientras se paseaban por el jardín, Ricardo asintió con calma, distanciándose de la residencia donde los agentes seguían con la detención de Suárez. Ricardo inició diciendo que el padre de la persona era una persona de gran calidad. En el momento en que adquirí su compañía, me encontraba en mi fase más implacable. Solo observaba cifras, posibilidades y recursos. No observé a la persona que lideraba la empresa, ni a su familia, ni las verdaderas repercusiones de mis decisiones. Se detuvo al lado de un diminuto surtidor de agua. Al conocer sobre su fallecimiento por suicidio, algo se transformó dentro de mí. Al despertar, pude ver con claridad la persona en la que me había convertido. Traté de comunicarme con tu madre para ofrecerle una compensación, pero ya era tarde. Lucía notó cómo las lágrimas querían salir, pero se contuvo. Por mucho tiempo, había cultivado su rencor, visualizando a Ricardo como una criatura desalmada. Y en ese momento se daba cuenta de que él también llevaba consigo un pesar tan intenso como su propia angustia. Entonces, ¿por qué decidiste emplearme? ¿La responsabilidad fue suya? Ricardo asintió negativamente. Al principio, todo comenzó con un sentimiento de intriga. Me gustaría comprender cuáles son tus objetivos. Claro que pensé que estabas buscando desquite. Tenía la esperanza de que intentaras sustraer datos o entorpecer algún proyecto. En su cara se formó una expresión de tristeza con forma de sonrisa. Sin embargo, tu acción resultó aún más confusa. Fuiste simplemente la trabajadora ideal. Por meses estuve atento a cada acción tuya, aguardando el impacto que nunca se materializó. Lucía reveló que aguardaba el instante oportuno. Al inicio, mi deseo principal era acabar contigo. Después de dedicar varios años a mi preparación, investigando a fondo tu compañía y creando credenciales de alta calidad, deseaba descubrir todos tus secretos y después emplearlos para destruirte de la misma forma en que destruiste a mi padre. Ricardo observó a la mujer con una perspectiva renovada. ¿Cuál fue la modificación? Ella contestó mencionando a los pequeños. Después de comenzar a colaborar contigo, empecé a brindarles mi apoyo. Esa era mi manera de conservar la armonía, de asegurarme de que no me estaba transformando en alguien similar a lo que pensaba que eras tú. Sin embargo, con el paso del tiempo, se convirtieron en lo más importante para mí. Después, al observar tu reacción y pronta ayuda esa noche en la que me seguiste, comencé a plantearme muchas cosas. Ricardo dio su aprobación con la cabeza. Resulta irónico, ¿verdad? Te seguí por desconfianza hacia ti, y al final encontré una faceta de mi ser que tenía olvidada. Un agente se aproximó hacia ellos. Requerimos que proporcione su testimonio oficial, señor Montero. Y la suya igualmente, señorita Morales. Ricardo contestó de inmediato. Expresó a Lucía la necesidad de regresar. Los pequeños se encontrarán inquietos. Antes de avanzar, él tomó delicadamente su mano, un gesto tan sorpresivo que la dejó momentáneamente sin reacción. Mi labor con los niños y el orfanato no es una representación ni un esfuerzo por redimirme ante ti. Debería haber realizado esta acción hace ya bastante tiempo.
Lucía dio su aprobación con la cabeza. Entiendo la situación. Te he observado en su compañía. Es auténtico. Ricardo prosiguió. Además, hay algo extra que añadir. Jamás podré retribuir lo que le causé a tu papá. Sin embargo, si me das la oportunidad, me gustaría intentar hacer algo correctamente, no por obligación, sino por ser lo adecuado. Una vez de vuelta en su hogar, procedieron a finalizar los trámites oficiales. Los oficiales acompañaron a Suárez, quien les lanzó una mirada llena de rencor antes de partir. El retorno a la mansión transcurrió en silencio, aunque no resultó incómodo. Al arribar, doña Mercedes los aguardaba. Dando gracias al cielo, abrazó a Lucía y expresó alivio por su bienestar. Los pequeños se encuentran descansando, aunque estaban sumamente inquietos. Lucía agradeció a doña Mercedes por su amabilidad. La noche ha sido muy esclarecedora. Después de quedarse a solas, Ricardo llevó a Lucía a su sala de trabajo. Sacó de un cajón una antigua carpeta. Me gustaría enseñarte algo, expresó mientras le entregaba los papeles. Se encontraban fragmentos de diarios acerca del fallecimiento de su padre, documentos financieros de la compañía de familia y imágenes de ella y su madre capturadas tras el suceso. Sorprendida, preguntó si nos había estado siguiendo a lo largo de todos estos años. Ricardo aclaró que no era precisamente así. Tras el fallecimiento de tu padre, traté de brindar apoyo de forma anónima. Tus estudios universitarios fueron financiados con becas. Tu madre recibió atención médica cuando se enfermó, e incluso lograste alquilar tu primer apartamento. Todo sucedió con intenciones, aunque jamás deseé que lo descubrieras. Abatida por lo que acababa de descubrir, Lucía se dejó caer poco a poco en la silla. Desde entonces, he vivido toda mi etapa como adulto. Ricardo la interrumpió con un no. La determinación, la inteligencia y la compasión que muestras hacia esos niños son atributos que te pertenecen por completo. Traté de reparar un poco el mal que había hecho. Lucía se debatía entre experimentar una sensación de manipulación o de gratitud. ¿A qué viene decirme esto en este momento? Ricardo explicó que ya no desea ocultar nada entre ellos. Si queremos crear algo importante con ese centro comunitario, es fundamental que se base en la verdad. Tu valor para mí, Lucía, va más allá de una responsabilidad ética. Es tu extraordinaria personalidad lo que me importa. El poder de su mirada provocó que Lucía apartara los ojos. Al final expresó, requiero de un periodo para procesar toda esta situación. Ricardo dio su aprobación con la cabeza. Claro que sí. Sin embargo, hay algo que no puede demorarse. Dirigiéndose a su mesa de trabajo, tomó unos papeles. Aquí tienes la documentación necesaria para establecer el centro comunitario Antonio Ramírez. Deseo que se le dé el nombre de tu padre en su honor. Las lágrimas, al fin, empezaron a salir de los ojos de Lucía. Tan inesperado fue el gesto, tan cargado de significado, que logró derribar las últimas barreras defensivas que tenía. Entre lágrimas, pronunció un suave, gracias. Durante las semanas que siguieron, todo fue un frenesí de movimiento. Con Suárez enfrentando acusaciones penales y el fiscal siendo investigado, los impedimentos legales para el centro comunitario desaparecieron. Doña Mercedes y los pequeños lograron trasladarse a las instalaciones temporales. Lucía dejó su trabajo como asistente para asumir el cargo de directora del centro. Ricardo ajustó sus prioridades en el ámbito empresarial con el fin de asignar una mayor cantidad de recursos a iniciativas de carácter social. En la jornada de apertura del Centro Comunitario Antonio Ramírez, los medios de comunicación se reunieron para registrar lo que para muchos era visto como un evento extraordinario. El implacable magnate de bienes raíces transformado en benefactor. Solo Lucía era consciente de la verdadera historia que se escondía tras ese cambio. Mientras Ricardo cortaba la cinta para inaugurar el evento, sus ojos buscaron de manera automática a Lucía en medio de la gente. Los niños la rodeaban, entre ellos el pequeño Martín, que ya se había recuperado. Hubo un instante en el que sus miradas se cruzaron, comunicando una complicidad que trascendía el lenguaje. Aquella noche, Lucía descubrió a Ricardo mirando fijamente la placa conmemorativa en la entrada,
donde el nombre de Antonio Ramírez resplandecía bajo la iluminación. Se acercó en silencio y le preguntó: ¿En qué estás pensando? Mientras observaba la placa, Ricardo mostró una sonrisa. La manera en que nuestros senderos se cruzaron de manera inesperada y cómo el destino nos brindó una nueva oportunidad a los dos. Lucía dio su aprobación con la cabeza. ¿Te has percatado de lo más peculiar? Durante varios años estuve ideando mi revancha. Jamás pensé que la auténtica tranquilidad se alcanzaría al crear algo en colaboración. Ricardo giró en su dirección. ¿Piensas que tu padre estaría de acuerdo con esto? Contestó Lucía con cierta certeza. Siempre afirmaba que el triunfo en los negocios sin un propósito humano es similar a una mansión elegante sin bases sólidas. Creo que se sentiría satisfecho al ver que finalmente los dos hemos hallado nuestra razón de ser. En ese instante, Miguel se aproximó hacia el grupo. Había dejado de sentir desconfianza hacia Ricardo. En ese momento, lo observaba con admiración. Doña Mercedes ha indicado que es momento de partir el pastel, y los niños están ansiosos. Lucía respondió con una sonrisa que irán enseguida. Al volver el joven, Ricardo extendió su mano hacia Lucía. No se trataba de un acto de amor, sino de algo con mayor significado. Una colaboración estratégica. Un compromiso. Un inicio fresco. ¿Estás preparado para redactar el próximo episodio? Uniendo sus manos con las suyas, Lucía percibió que el ciclo de sufrimiento y represalias llegaba a su fin, abriendo paso a algo de gran valor. Expresó su preparación y avanzaron juntos hacia la nueva etapa que estaban forjando, basada en la sinceridad que los había cambiado por completo. ¿Has sentido emoción al leer esta narración? Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir más historias conmovedoras. Comparte este vídeo con alguien que requiera motivación y comparte en la sección de comentarios lo que más te impresionó. Tu apoyo con los likes nos impulsa a continuar generando contenido de alta calidad. No olvides que diariamente publicamos nuevas narraciones. Por lo tanto, asegúrate de no perderte ninguna. Agradecemos tu participación en nuestra comunidad.